Muy, pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos siguen a nosotros por nuestras cuentas de Facebook, Instagram o YouTube, con el propósito de compartir momentos o espacios de reflexión o momentos o espacios de controversia cuando las circunstancias políticas colombianas así lo ameriten, sobre asuntos que tengan relación con la vida pública nacional o incluso internacional cuando sea importante o de trascendencia tanto para los intereses del país como para los intereses del mundo. En esta oportunidad me quiero referir en concreto a la nueva encuesta que publica El Tiempo de Bogotá en sus páginas más importantes en el día de hoy, domingo 1 de mayo del año 2022, encuesta que ha sido hecha por Guarumo y Ecoanalítica y que dan un porcentaje de intención de voto importante tanto para quien puntea en las encuestas, que es el señor Gustavo Petro Urrego, como para Federico Gutiérrez, que es, por así decirlo, quien persigue al puntero, a quien encabeza el tope de la tabla o el tope de las encuestas, en este caso, repito, el señor Federico Gutiérrez. Gustavo Petro, de conformidad con la encuesta que hace El Tiempo o que publica El Tiempo, aparece con el 36.4% de la intención de voto, mientras que Federico Gutiérrez, el candidato de Equipo por Colombia, aparece con el 30.6% de la intención de voto. Por otra parte, candidatos como Rodolfo Hernández con el 12.4% y Sergio Fajardo con el 6.9%, a pesar de que tienen alguna visibilidad en sus correspondientes campañas políticas, no alcanzan para amenazar, por decirlo así, las expectativas que la opinión pública tiene con respecto a los dos más importantes candidatos en este momento, el señor Gustavo Petro Urrego, candidato de la izquierda populista, y el señor Federico Gutiérrez, candidato de lo que se ha denominado Equipo por Colombia. Esta encuesta más o menos nos indica que el señor Gustavo Petro se ha quedado relativamente cómodo en una especie de nicho que le corresponde de conformidad con las preferencias de la opinión pública, en un 36, 37, 38% de acuerdo con las estadísticas o con las encuestas de Guarumo, mientras que el candidato Federico Gutiérrez prácticamente pega un salto de 18, 19 puntos, casi 20 puntos en las preferencias del electorado, que si la dinámica persiste se podría traducir en una victoria de Federico Gutiérrez sobre Gustavo Petro, incluso en la primera vuelta del mes de mayo, sin que necesariamente esto indique que va a alcanzar la primera magistratura de la nación en la primera vuelta. Ambos candidatos, es decir, Gustavo Petro del Pacto Histórico como Federico Gutiérrez del equipo de la Alianza por Colombia, tienen unos porcentajes que nos permiten vaticinar que estarán muy lejos de la posibilidad de alcanzar el triunfo en la primera vuelta del 29 de mayo. De manera que los colombianos tendremos que esperar hasta el 19 de junio, fecha para la cual estamos nuevamente convocados a las urnas para elegir al presidente de los colombianos. En este caso, entre los dos primeros de las elecciones del 29 de mayo, que serían Gustavo Petro por una parte del Pacto Histórico y el señor Federico Gutiérrez de la Alianza por Colombia o del Equipo por Colombia.
En ese segundo escenario, es decir, en la segunda vuelta o en las elecciones del 19 de junio, de conformidad con los resultados de la encuesta de Guarumo, que publica el diario El Tiempo de Bogotá en el día de hoy, aparecería el señor Gustavo Petro con una preferencia por parte de los electores o una intención de voto equivalente al 43.5%, mientras que Federico Gutiérrez aparecería con un 41.2%. Es decir, que prácticamente Federico Gutiérrez ha venido creciendo con tal dinamismo que se encuentra casi que en los mismos términos o dentro del mismo rango de lo que se ha llamado el empate técnico dentro de las encuestas. Sin embargo, para darle correctamente el beneficio de la duda, o en este caso el beneficio de las cifras a la empresa Guarumo, diremos que Gustavo Petro tendría la mayor votación si las elecciones fuesen este domingo, con el 43.5% de los votos, y el señor Federico Gutiérrez saldría derrotado con el 40.2% de los votos. Eso significa, en términos más o menos concretos, que Federico Gutiérrez ha venido mostrando una especie de crecimiento vertiginoso, una especie de crecimiento acelerado con respecto a las tendencias de la opinión pública, que en un principio le daban a Gustavo Petro unas mayorías importantes que incluso para la segunda vuelta alcanzaban hasta el 62% en cuanto a las preferencias electorales. En este momento no existe ningún escenario en donde Gustavo Petro obtenga más del 60% de los votos en la segunda vuelta, y antes, por el contrario, pareciera ser que el candidato Petro del Pacto Histórico comienza a sentirse cómodo, por decirlo de alguna manera, en ese 42, 43, 44% que le están dando los sondeos de opinión hasta el momento. Crece Federico Gutiérrez, se estanca Gustavo Petro del Pacto Histórico, pero además es importante decir que ese estancamiento o esa especie de sensación de haber alcanzado su punto máximo en las encuestas tiene muchísimo que ver con los escándalos que han sido relacionados con el Pacto Histórico y que se han producido en los últimos 15 días, es decir, con el tema del perdón social y con el tema de que el señor Gustavo Petro ha venido haciendo una serie de propuestas que de todas maneras han generado extrema polémica en la opinión pública colombiana. Propuestas y polémicas que tampoco alcanzan a ser comprendidas convenientemente por la opinión pública, y además propuestas o polémicas que de alguna manera relacionan la candidatura del Pacto Histórico con integrantes de lo que se ha venido llamando en Colombia una especie de alianza de la corrupción, en donde aparecen nombres como Piedad Córdoba, como Armando Benedetti, como Roy Barreras, como Ernesto Samper Pisano y otros personajes de dudosa ortografía que se han venido sumando posteriormente a las elecciones del 13 de marzo al denominado Pacto Histórico. Todo esto de consumo ha, por supuesto, debilitado en términos proporcionales, para que nos podamos entender mejor, la candidatura o la aspiración del señor Gustavo Petro Urrego, y por el contrario ha fortalecido la candidatura de Federico Gutiérrez de conformidad con los números que aparecen en las distintas encuestas que se han venido publicando por los distintos medios de comunicación colombianos. Esta misma tendencia, es decir, la del estancamiento de Gustavo Petro como candidato del Pacto Histórico, posiblemente como consecuencia de los escándalos que se han producido alrededor suyo
y el crecimiento vigoroso, vertiginoso de Federico Gutiérrez es una tendencia fácilmente perceptible no solamente en la encuesta de Guarumo que publica hoy el diario El Tiempo, sino también en las distintas otras encuestas o sondeos que han hecho empresas como Invamer o como el Centro Nacional de Consultoría, en donde si bien existen algunas tendencias marcadas con respecto a los guarismos, repito, es fácilmente perceptible un cierto estancamiento o una especie de leve caída en cuanto a las preferencias electorales por el candidato Gustavo Petro Urrego, y por otra parte se puede percibir también con claridad un crecimiento dinámico y un crecimiento sostenido del candidato del equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. Es esto lo que hoy fundamentalmente queríamos transmitir a todos ustedes para que nos puedan escuchar y para que nos puedan naturalmente expresar sus comentarios a través de las redes sociales, ya que nos encuentran por Facebook, por YouTube y por Instagram. No es otra cosa lo que quería decirles esta tarde a todos ustedes, mis amigos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Ahora solo me corresponde despedirme de ustedes con un hasta pronto.